economista de cabecera, que es el doctor Luis Anselmi, contador público nacional, licenciado en Administración de Empresas y en Economía, para entender un poco hacia dónde vamos. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Judith. Buen día ahí a todo el equipo. Un gusto escucharlos. Igualmente, ¿puedo preguntarte hacia dónde vamos o nadie lo sabe? Y ya muchos tiempo atrás, y es muy común que nos comparen con Venezuela, ¿no? Yo hoy no me compararía justo hoy con Venezuela porque Venezuela está haciendo mejor las cosas que nosotros. ¿Cómo? 1,4% la inflación mensual de Venezuela contra 6,7% nuestra. Exactamente. Venezuela sigue teniendo la inflación en el 2021, cerró en el 600 y pico %, la más alta del mundo. Sigue en el ranking, en el top 10. Pero bueno, viene en descenso mal, viene bajando mucho la inflación en Venezuela debido a políticas económicas que se han tomado, que no hace falta ser economista para saber dónde hay que tocar, por ejemplo, una economía familiar si queremos mejorar las finanzas, o achicamos el gasto o mejoramos los ingresos, ¿no? Bueno, a nivel país lo mismo. Venezuela bajó muchísimo el gasto público, está tratando de equilibrar el déficit fiscal, que el déficit fiscal es la recaudación, que serían los ingresos, digamos, en una familia, menos los gastos. Sí. Entonces está equilibrando eso y está quitando subsidios, como por ejemplo el del combustible. Sabemos todos que en Venezuela, que es tan nombrado que el litro de combustible vale menos que un litro de agua, ¿no? Sí. Bueno, eso no es porque está subsidiado, no porque solamente es más barato. Y no porque tengan mucho petróleo precisamente. Totalmente. Porque también tuvieron escasez de combustible. Exactamente, sí. Entonces, bueno, y está tendiendo, hay dos Venezuela, la que sigue con la moneda dura de ellos y la Venezuela que se está dolarizando, porque cada vez entran más divisas estadounidenses, entonces se están dolarizando mucho. ¿Tiene el sistema de Ecuador, digamos, en cuanto a la moneda? Claro, no al 100%, pero es como que está dividido en dos. Y bueno, muchos comercios ya no reciben la moneda de Venezuela, sino los dólares. Claro. En Estados Unidos, que es lo mismo que muchos quieren o pretenden que se haga acá en pero ya se descartó, de esto hablamos semanas atrás, Luis, de la posibilidad de dolarizar la economía de Argentina. Sí, está dolarizada entre comillas, el problema es que no tenemos los billetes. Ahí está el detalle. Ese es el problema. Si nosotros sacamos a circulación todos los billetes, los dólares que hay en las reservas, que de hecho son muy pocas, y tratamos de juntar todos los pesos que hay en la calle, bueno, el tipo de cambio del blue sería como en 500 pesos o más. Claro. Porque Luis, hay muy poco billete. Me quiero quedar para cerrar el tema de Venezuela, porque la información por un lado dice, bueno, que Argentina en el último índice que apareció de inflación de marzo del 6,7%, fue mayor que la que tiene Venezuela, pero por el otro lado, estoy citando acá, por ejemplo, el diario Infobae, habla de que el podio de la inflación regional, la Argentina ocupó el segundo lugar detrás de Venezuela, pese a la suba global de los precios. Digo, estamos ahí, cabeza a cabeza, ya da lo mismo quién gana o quién no, lamentablemente. Con una inflación altísima. En febrero, por ahí yo decía que la inflación iba a llegar al 65% y quizás más, y bueno, me decían que era catastrófico, pero sí, no hace falta, como te digo, ser economista para determinar eso. Uno va al supermercado, va a la carnicería, va a donde va y se da cuenta que los precios no varían mensualmente, varían día a día. No, pero además tenemos un sector de la población, y estoy leyendo un mensaje que llega de Jorge, dice, lamentablemente este índice nos está liquidando, soy jubilado y ya no puedo más, gracias, acaba de entrar este mensaje. O sea, imagínate en un sector de la población que tiene que sobrevivir con 30.000, 40.000 pesos por mes. No, olvídate, es inviable. Totalmente. Bueno, mientras Luis, se siguen creando más ministerios, bueno, más gasto público, que creo que... Claro, estaría bueno que nuestros funcionarios de todos los partidos traten de copiar los modelos que crecen en el mundo, ¿sí? Bajar gasto público, bajar subsidios donde no correspondan, bajar planes sociales donde no correspondan, tal cual, terminar con el asistencialismo, unirse a potencias mundiales,
ya está probado que este sistema populista empobrece. No es que se vaya a cambiar de un día para el otro, pero así como si lo está logrando Venezuela, ¿por qué nosotros no? Totalmente, por lo menos que empiecen achicando ministerios, subsecretarías. Bueno. Bien, hablemos de la economía dura, ¿sí? Me imagino que hay muchos economistas en el mundo que saben cómo se maneja esto. ¿Cuál es la Hola. salida? Sí, Luis, te escuchamos. Bien. ¿Cuál Sí. es la salida para que nuestro país rompa este círculo vicioso? O sea, todos estamos hartos, todos los mensajes que hoy nos desbordan cuando preguntamos cómo te impacta la inflación. ¿Cómo se hace para romper con esto? Bien, bueno, en principio a los políticos no viene una nave espacial y los aterriza, ¿no? Los políticos los elegimos nosotros y tenemos cada 4 años la posibilidad de elegirlos. Tenemos que empezar por eso, tratando de elegir bien. Ya sé que todos al principio del año anterior a las elecciones todos pintan espejitos de colores, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. ya lo saben. Es más, este año ya empezar los arreglos con el sector agropecuario, con el campo, son todos buenos. Los sindicatos empiezan a ser los más buenos de todos, que nos vamos a aliar a potencias. Ya a partir de agosto ya empezamos a escuchar todo eso de nuevo, ¿no? Hasta el año que viene. Pero ¿hay alguna técnica que voy a decir, bueno, esta es la fórmula para cortar esta bola de nieve que no deja de crecer, que es la inflación? Sí, bajen el gasto público, incentiven la producción. Sí. Bajen los impuestos de a poco. Va a ser difícil porque van a tener menos recaudación, pero bajen el gasto público. Si bajan el gasto público y bajan también los impuestos de a poco, el déficit fiscal es como que es un cambio cualitativo, se llamaría, porque baja el gasto público y también bajan los impuestos, ¿sí? El problema son el gasto público. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. ¿Y el problema no es que se sigue emitiendo papel moneda? Sí, pero se emite a consecuencia de que hay mucho gasto público. El problema es el gasto público. El problema no es la fiebre, Judith. Claro, la fiebre es la consecuencia del problema, exacto. en definitiva. Claro, la emisión vendría a ser la fiebre. Y ese no es el problema. Lo que pasa es el gasto público. Yo creo que es tan grave el problema, y me disculpo porque no entiendo realmente de economía profundamente, vos decís, bajo el gasto público, pero Sí. seguramente que hay que hacer otras acciones, como lo hicieron países que hoy son países de primera economía mundial y que tuvieron a inflación altísima. Entiendo que hay que hacer una serie de acciones para bajar la inflación. Tenemos el país acá vecinito, cerquita, chiquito, Uruguay, donde demuestra que baja los impuestos y la producción aumenta y la calidad de vida aumenta de todos y los sueldos aumentan. Claro, dan ganas de invertir así, ¿no es cierto? Pero totalmente. Es así, Mariano. Que empiecen bajando el gasto público y después vayan tomando otras medidas acordes. Bueno, no tenemos, por ejemplo, mensajes muy alentadores, pero bueno, te leo algunos, ¿no es cierto?, relacionados con la inflación. Alfonsín quiso achicar el Estado con un plan que se llamó Iniciativa Privada y ponían como ejemplo nuestros países vecinos. Este mensaje nos lo manda Fabián González y bueno, a ver, te leo otro por acá. Buenos días, el Clima de Radio, Judith, Mariano, muy buen programa como todos los sábados. Bueno, el amigo Alcides que participa por los premios. Otro, opino que la inflación es un karma para la sociedad, nos impide crecer. Me hubiera encantado que el macrismo o Cambiemos estuvieran en el gobierno. Ellos generaron una deuda impagable. ¿Cómo habrían hecho para arreglar tremenda deuda? Venimos de una pandemia que ha dejado temblando las economías del mundo. Aquí, además, endeudados hasta la coronilla, es el mensaje de Patricia. Buenos días, la inflación es lo peor que le puede pasar a un país. Con todo el dolor del alma quisiera que este gobierno ganara las elecciones para ver cómo nos sacan del caos donde nos llevaron. Si no, volverán como siempre como grandes salvadores, no será la primera vez. ¿Qué decís, Luis, de todos estos mensajes? Y tenemos muchos más. En cuanto a la deuda, que si quién pidió más o menos, no voy a ponerme a sacar números, pero las deudas vienen desde la época de los militares. O sea, la de tirar siempre para atrás, la culpa, ya estamos acostumbrados. Hay que mirar para adelante. Recuerdo que en el gobierno anterior y en el anterior se pidió más deuda que la de Macri. No se justifica nada, pero vivimos del pasado
y hay que ver el presente, aprender de los errores y de los aciertos del pasado. O copiar a los países que les va bien, por Sí, supuesto. claro. Pero exactamente. Luis, Sí. ¿y cuál es tu opinión para cerrar este tema de aquellos que dicen hay que controlar los precios, pero realmente controlar los precios, no permitir que las grandes cadenas de supermercados remarquen para no llegar a una hiperinflación? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Sirve o no sirve? El control de precios así, a ver, cómo llamar la palabra, cómo decirte de facto, no estoy de acuerdo, porque sí estoy de acuerdo con el control de precios de acuerdo a la productividad, sí, porque sí estoy de acuerdo con los formadores de precios de especulación, pero hay precios que se forman porque en la cadena productiva todo va aumentando. Imagínate, sin ir más lejos. Ahora, los paros de transporte, no se consigue combustible. Claro. ¿Vos sabías, Judith, que en muchos sectores donde se usa mucho combustible se está vendiendo a 200 pesos el litro de gasoil y no queda otra que comprarlo porque si no, no podés levantar una cosecha, no pueden andar camiones? Pero ¿quién está cobrando 200 pesos? ¿Estaciones de servicio? Claro, muchísimas estaciones de servicio. Entonces, bueno, con esas especulaciones sí, pero hay la persona que tuvo que pagar 200 pesos el gasoil para abrir su fábrica, para cosechar, para mover su camión o algo, esos precios se trasladan a la góndola, ¿entendés? Claro. Entonces hay que ver bien dónde se controla el precio. Siempre el que pierde es el pobre, obviamente, con la inflación. Totalmente. El primero que pierde. La última cadena, el último que compra es el que termina pagando todo. Claro. Exacto. Bien, y además, bueno, hemos tenido este paro de transporte de granos en los principales puertos que se destrabó después de casi una semana que estuvieron No, ahí a medias, Luis, permitime corregirte, está A destrabado a medias. Todavía sigue el paro en muchos lados. Ah, bueno, yo estoy tomando sí. información que llega de medios nacionales donde dice que se destrabó el paro de transporte y retoman la carga de granos. O sea, parás el campo, parás el país. Sí, hasta esta mañana seguían en muchos lados, el paro seguía, ¿entendés? Y es muy complicado el tema. Muy complicado. Bueno, Luis, seguiremos charlando sobre estos temas que nos duelen, nos molestan, porque nos afectan directamente a nuestra todos. vida. Exactamente. Y a todos, independientemente si uno es de un partido o de otro. Tal cual. Me da risa a mí el fanatismo por ahí, el fundamentalismo de muchos que les afecta a todo. Esto afecta al rico, al pobre, a todo en mayor o menor medida. O sea, así es. Luis, querido, gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buen fin de semana.